Como bien sabrán, la Fundación DENAES responde a su propio nombre, a la defensa de la nación española. El título que hemos elegido hoy entraña cierto misterio, ¿no? Y ciertas ambigüedades, ciertas sombras, porque yo creo que en la mesa espero que no haya ningún negro legendario. En el público espero que tampoco muchos. Si se nos ha colado alguno, intentaremos darle la réplica debida. Y algo sabemos sobre la leyenda negra, ¿no? Y es algo que a la historia de España y al propio presente, pues, de nuestra nación, pues, le afecta y le golpea. Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. Y la leyenda negra, pues, se supone que son, pues, una serie de relatos y atributos lanzados de manera propagandística y de modo negativo sobre nuestra historia y sobre incluso, yo diría que la esencia del ser español, si es que eso existiera y pudiera ser nítidamente identificable, ¿no? Entonces, la segunda parte del título aparentemente es bastante entendible por el común, digamos. Metaverso es ya más complicado. ¿Y por qué unirlos con una Y, con una copulativa? Pues porque entendemos que de algún modo este metaverso, que es una realidad virtual, entendemos que es virtual, que se está definiendo, pues puede tener mucho que ver con esas apariencias falaces que no son otra cosa que las cuestiones negrolegendarias. Entonces, por ese motivo vamos a hacer la charla de esta tarde, que ya adelanto que la estamos grabando para subirla a redes y que se pueda ver en su momento. Y vamos a plantearlo del siguiente modo. Como el experto es Ismael Santiago, a él le va a tocar exponer mínimamente, de una manera lo más pedagógica posible, qué es eso del metaverso. Y después pues iremos pasando por nuestros distinguidos invitados. Macario Valpuesta a mi derecha, presidente del grupo parlamentario Vox en Andalucía, en el cual yo estoy integrado también, pero sobre todo pues un profesor de Derecho Romano y un experto en el mundo clásico, que yo creo que puede ser un contrapunto interesante para este mundo tan moderno que se nos avecina, ¿verdad? A mi siniestra más inmediata, Quintana Paz, al cual todos conocemos, y a mi siniestra más extrema, en este caso, José María Marco, pues con el que comparto siempre, pues andanzas en la Fundación Disenso y, por supuesto, con la Fundación DENAES, pues ha colaborado continuamente y, de hecho, el pasado miércoles hizo una presentación de su libro reciente sobre Azaña, que recomiendo. Presentación en la que no pude estar porque como no pertenezco al metaverso tengo que estar solamente en un sitio, entonces no pude asistir a tu presentación y te pido disculpas públicamente porque estaba aquí en Sevilla con otros temas más mundanos, ¿eh? Así que bueno, sin más y agradeciendo la posibilidad de estar aquí en esta universidad y a los asistentes el esfuerzo que han hecho, pues le paso la palabra a Ismael Santiago, que es quien va a introducir el tema. Luego iremos pasando un turno de palabras, habrá un debate y en función del cual se extenderá el acto y luego intentaremos abrir un turno de preguntas para el que quiera participar. Así que nada, muchas gracias y tiene la palabra Ismael Santiago. Bueno, pues muchas gracias a todos. Y bueno, yo el planteamiento que voy a hacer sobre el tema del metaverso es desde un punto de vista económico y la última diapositiva es planteo amenazas, posibles amenazas, pero son una amenaza en las que hay que actuar ya, ¿no? Y ya veréis, conforme vaya avanzando mi ponencia, a qué me estoy refiriendo, ¿no? Bien, pues el 28 de octubre del 2021, la empresa fundada por Mark Zuckerberg pues anuncia un cambio de nombre. Ya dejará de llamarse Facebook para llamarse Meta, curiosamente. Con este cambio, pues la red social lo que buscaba es, bueno, por supuesto, un lavado de cara y también apostaba el todo o nada a un entorno virtual denominado metaverso, que es a lo que nos ha llevado hoy a plantearnos, ¿no? Se trata, este metaverso, de una realidad virtual que es 100% digital, donde la antigua Facebook va a destinar gran parte de sus inversiones en los próximos años y cosas más curiosas, curiosamente, en España. El metaverso no es algo inventado por el señor Zuckerberg, ¿no? Si bien Zuckerberg ha deseado pues, izar la bandera, ¿no?, del metaverso y hacer la suya,
Pues el concepto nació hace mucho tiempo, concretamente a partir de una obra de Neil Stephenson, que acuñó el término metaverso en 1992 en la obra Snow Crash, acerca de un espacio digital en 3D. Después, ¿no?, algunos pues hemos conocido a finales de los 90, pues bueno, pues algo curioso llamado Second Life, y volvemos en el 2020-2021 pues otra vez a este concepto, sobre todo pues popularizado por el señor Zuckerberg, ¿no? El metaverso pues es una forma de encapsular las actuales tendencias digitales, hablamos de inteligencia artificial, hablamos de realidad aumentada y también de los sistemas en 3 dimensiones en tiempo real, ¿no? Hoy en día hablamos de metaverso como un universo 100% digital en el que los usuarios se conectan e interactúan con sus avatares en distintos ámbitos. Luego nosotros creamos nuestro propio avatar y le dotamos de todas las propiedades que nosotros consideremos, ¿no? Y lo más importante es que estamos hablando de la siguiente generación de Internet. Luego no lo podemos dejar pasar, hay que actuar. Fijaros, esta noticia curiosa, del 24 de marzo del 2022. Meta quiere reforzar sus puestos de lobby en España en plena apuesta por el metaverso. Estamos hablando de que quiere crear un centro, quiere crear más de 5.000 puestos de trabajo y ya sabemos que el señor Sánchez aspira a ser el próximo secretario general de la OTAN, desgraciadamente. Ojalá que no sea así y que los globalistas no se salgan con la suya. Pero ahí está la noticia y hay que apuntarla. También, no solamente la multinacional y plataforma oligopolista Meta pues está muy interesada en el metaverso, sino también en el caso de Microsoft, pues quiere utilizar el metaverso para los servicios de reuniones en realidad virtual. No sé si alguno había utilizado el famoso Teams de Microsoft, pues eso lo quieren llevar al metaverso con nuestros avatares pertinentes. Ahí tenéis el caso de cómo lo están utilizando actualmente pues una de las grandes Big Four, en este caso Accenture. Estos son datos de Bloomberg, estamos hablando de 2020 a 2024 y el crecimiento es muy considerable de lo que es el metaverso. Vemos que la importancia fundamental que tiene lo que son el software destinado a lo que es juego y propiamente juego y después a servicios de redes sociales y otro tipo de entretenimiento. El crecimiento es el que es y bueno, y parece ser que es una tecnología que ha venido para quedarse. Sobre el metaverso, pues el avance tecnológico del metaverso permite ofrecer experiencias que no son posibles en el universo físico y esto lo hace muy atractivo para conectarse a estos universos digitales, porque el metaverso no es solamente uno, son muchos metaversos, ¿de acuerdo? No es como el concepto de Internet que tenemos, son muchos metaversos y veremos cuál de todos estos metaversos que se van a ir desarrollando pues van a ser los representativos. No es como Internet que todos tenemos pues, una visión clara de lo que es Internet, ¿no? En el caso de los metaversos, para conectarse a estos universos digitales, y hablo en plural, están surgiendo pues, nuevos dispositivos electrónicos, lentes de realidad virtual o guantes ápticos e inclusive, como podéis ver en la imagen, pues inclusive pues tenemos trajes especiales, en este caso para sentir el impacto jugando en el caso de que, bueno, de que nos den, ¿no? Bueno, pues ahí tenéis una noticia del Confidencial, la clave del éxito del metaverso, pues no será tanto la vista, sino el tacto, y aquí, bueno, pues esto ya pues, nos recuerda muy mucho a lo que se nos hablaba en los años 90 y la importancia al final aquí, bueno, ahí lo leo textualmente, ni videojuegos ni trabajo remoto. Lo que hará que el metaverso explote como en su día lo hizo el VHS o la web será, bueno, el sexo. ¿De acuerdo? Bueno. Yo no quiero pensar en los apagones que suele haber aquí abajo en Andalucía, que te pillen con el traje puesto y demás, ¿no? Ahí lo dejo los inventivas, ¿no? Ahí lo dejo. Bueno, pues sobre el metaverso, continuando, pues no hay que los metaversos serán pues, una de las mayores revoluciones tecnológicas en los próximos años, es clarísimo. Y este tipo de realidad virtual, de 3D, pues se va a nutrir de los avances de Internet, de la tecnología de cadena de bloques y lo que son las criptomonedas. Luego, las criptomonedas tienen una función muy importante dentro del desarrollo de este metaverso, ¿no? Se espera pues, un crecimiento exponencial de estas economías virtuales para los próximos años venideros y, por supuesto, el criptomercado pues, se verá beneficiado. Ya se está beneficiando de este desarrollo inicial que están teniendo los metaversos, ¿no? Ahí tenéis, a día de hoy, hablamos de 2 trillones de dólares. Ahí tenéis que solamente Bitcoin, que es el más conocido, ya no supone el 50%.
no llega ni al 41%. Cuando tenemos ahí, por ejemplo, una stablecoin que es Tether, que es una ficha digital que está respaldada por el dólar, que ha sido ampliamente utilizado por los oligarcas rusos para poder salvarse de las sanciones de Occidente. Y supone un 4%, el volumen de contratación diario son más de 82.000 millones diarios, cosa que dobla a la primera criptomoneda del mundo, que es Bitcoin, y más que triplica a Ethereum, que es la tecnología que se está desarrollando para el concepto esto de la Web 3.0, ¿no? Ahora tan famosa. Para que todo esto funcione y sea sostenible, pues es necesario que se desarrolle pues, una nueva economía, y esa nueva economía, el criptomercado está dispuesto a ofrecérselo. Para comprar y vender artículos dentro de estos metaversos, ¿qué es necesario? Pues una unidad monetaria de intercambio, los tokens, las criptomonedas. Los proyectos relacionados con el metaverso pues, suelen incorporar pues, sus propios tokens, sus propias criptomonedas, y no estamos hablando de pequeñas cantidades como ahora vamos a mostrar a continuación. Por ejemplo, en el caso del criptomercado existen dos plataformas, una denominada Decentraland y otra de Sandbox. Decentraland está dedicado íntegramente al ámbito inmobiliario y Sandbox combina el ámbito inmobiliario con el ámbito del juego. Y diréis vosotros, bueno, ¿y este jueguecito, entiendes, qué volumen tiene? ¿Qué capacidad tiene? Pues mira, él lo tiene. Esto es justamente de hace un par de horas escaso. La capitalización de mercado de Decentraland, que es un metaverso en desarrollo, tiene una capitalización de mercado de 4.000 millones de dólares en la actualidad. Para que hagáis una idea, el caso de Unicaja Banco tiene una capitalización de mercado de solamente 2.400 millones. Y eso contando de que hoy está subiendo un 5%. Y tiene un volumen diario de más de 340 millones. Luego hay una liquidez importante en esto de lo que es el metaverso y este tipo de juegos digitales, ¿no? Eso en el caso de Decentraland, pero después tenemos el caso de Sandbox, que es por un metaverso más orientado al videojuego, no como Decentraland, que es más un ámbito inmobiliario. Y ahí lo tienen ustedes, una capitalización de mercado de 3.300 millones de dólares y un volumen diario en torno a 700 millones de dólares. Luego, la liquidez es más que considerable. Luego, esto no es un invento, esto ha venido para quedarse y hay que actuar. Y aquí, bueno, pues simplemente pues dejo pues, una noticia, las valoraciones del metaverso, esta economía del metaverso o los metaversos. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de $1 trillón norteamericanos. Concretamente, para el año 2026, según la consultora Gartner, el 25% de las personas pasarán al menos 1 hora al día en el metaverso para trabajar, ir de compra, educarse, entretenerse y socializarse. Y además, el 30% de las empresas y organizaciones del mundo tendrán productos y servicios listos para el universo digital, el nuevo canal y el nuevo Internet en los próximos años. Y ahí tienen, en el caso de Gartner, bueno, pues cómo es este universo, ¿no? Social media, tenemos ahí, por supuesto, compra online, digital currency, que son criptomonedas, y NFT, videojuegos, activos digitales, etc. Para JP Morgan, sigo dando datos, hoy se gastan 54.000 millones de dólares en bienes virtuales cada año. El metaverso puede representar pues, una oportunidad de mercado de más de $1 trillón, como hemos comentado, y los ingresos de los mundos virtuales del juego podrían crecer hasta los 400.000 millones en el año 2025. Y bueno, alguien a lo mejor ha escuchado algo de los tokens no fungibles o los NFT, los fan tokens a lo mejor de Messi y demás. Bueno, pues esto tiene mucha importancia también y suelen ser muy empleados en el ámbito del metaverso, son los tokens no fungibles. ¿Y esto qué es? Esto del token no fungible o NFT, eso que está tan de moda. Pues no deja de ser una cosa que fichas digitales que te dan la propiedad privada de un archivo digital o de una creación digital. Se puede decir que estamos en las puertas del concepto de Internet del valor y esto debido a los contratos inteligentes tecnología que llevan implícitas estas fichitas digitales. Y ya por último dejo aquí las posibles amenazas del metaverso, que ya no son tanto económicas, sino ya son desde un punto de vista políticas, sociales y también económicas, ¿no? Las grandes multinacionales como Meta o Microsoft, ya hemos visto la noticia de querer ampliar su influencia como lobby
en el caso de la antigua Facebook, pues tendrán la oportunidad de burlar mejor los controles normativos de los países gracias al desarrollo de sus propios metaversos, ¿no? Entonces, cuando nos relacionemos con personas de todo el mundo, ¿qué normativa se va a aplicar y qué banderas y qué fronteras van a existir? En el metaverso no hay fronteras, no hay banderas, tampoco hay países. Y eso, la verdad, que es algo delicioso para cualquier globalista, ¿no? La inacción de un país en el metaverso lo empujaría a la marginación y a estar en el furgón de cola, como pasó en los 90 con Internet. Luego, no podemos quedarnos quietos, al igual que nadie se podía quedar quieto y decir, bueno, esto de Internet será algo pasajero, no me meto, no me subo a esta revolución, porque si no te pasa por encima. Una tecnología que es la del metaverso, que ha venido, desgraciadamente, o si se sabe utilizar bien, para quedarse. Y por último, es un instrumento altamente peligroso en manos solo de los globalistas. Y esto, como vuelvo a decir, y como muchos podéis entender, esto obliga a actuar ya. Y aquí lo dejo. Bueno, yo voy a prescindir directamente de los saludos y los agradecimientos, ¿no?, para abreviar el acto y así vamos directamente al grano. Bueno, yo ya venía preocupado con el problema del metaverso, pero bueno, después de haber oído esta intervención, pues estoy directamente alarmado, ¿no? Estoy para salir corriendo, ¿no? Sinceramente, yo soy un absoluto desconocedor de este mundo. Los que me conocen saben que soy bastante tecnófobo. Soy un hombre de otro tiempo, yo me quedé con las tablillas de cera, cosas de los romanos y estas cosas. Ya, para mí el mundo del papel ya supone un avance excesivo. Y bueno, todas estas cosas me cogen, bueno, de vueltas, ¿no? Y comprendo que es muy necesario, que hay que abordarlo. Me parece una idea brillante, ¿no? Que efectivamente este es el mundo que van a vivir nuestros hijos, bueno, que vamos a vivir nosotros, incluso los que somos ya mayorcitos, y van a vivir nuestros hijos y nuestros nietos. Pero claro, esto en relación con la historia, con la otra parte de la conferencia, ¿no?, o del acto este, que es el de la leyenda negra, pues me parece que es una vuelta añadida, porque esto lo que hace es difuminar la ya muy difuminada línea que separa el mundo real del mundo imaginario, ¿no?, del mundo virtual. Yo creo que todos tenemos muy claro que el mundo imaginario, el mundo de las ideas, el mundo de la fantasía, pues es necesario, ¿no? Pero todos sabemos lo que le pasó a Don Quijote, ¿no? Cuando tomó el mundo imaginario, pues se lo tomó demasiado en serio, ¿no? Y bueno, entonces si pensamos, como yo creo que todos los que estamos aquí le damos la razón a este hispanista sueco que era Sverker Arnoldsson, ¿no?, que dijo que la leyenda negra era la mayor alucinación colectiva de Occidente. Y es así, ¿no? Es una alucinación, una idea absolutamente falsa o deformada o malintencionada, donde hay a lo mejor algo de verdad o media verdad, pero está sacada de contexto, está exagerada para transmitir una imagen de España como un país, pues eso, anormal, patológico y criminógeno, ¿no? Bien, pero si vamos a combatir una alucinación, creando nosotros alucinaciones sofisticadas y muy bien hechas y técnicamente potentes y sensorialmente muy atractivas, pero falsas, pues realmente pues flaco favor estamos haciendo, ¿no? O sea, es lo primero que se me ocurre. Queda claro, y creo que en este sentido tiene toda la razón Ismael, que esto es un reto que tenemos nosotros, ¿no? Y que nos demuestra una vez más esta idea que ahora se está haciendo un poco ya tópico, que todos las decimos, pero que es verdad, que es lo de la batalla cultural, ¿no? La izquierda la ha tenido muy claro siempre, o por lo menos lo ha tenido claro a partir del siglo XX, ¿no? Por lo menos desde Gramsci, ¿no? De la idea de que no son las condiciones económicas las que determinan la conciencia, como creía Marx, sino es el mundo de la simbología, el mundo de la cultura, ¿no? La cultura para el ser humano lo es todo. El ser humano es un ser cultural, ¿no? Ya lo dijo Jesucristo, que no solo de pan vive el hombre, ¿no? Pues aparte, todo lo que sea parte del pan,
pues es emotivo, es sentimental y nos arrastra y nos lleva. Y la derecha, pues sabemos que se dedicó o ha pensado que ya las ideologías no existían, ¿no? Ya esto del crepúsculo de las ideologías, ya lo que había que hacer era gestionar bien y hacer la labor de lluvia fina, todas estas tonterías que nos decían, y dejar ya las cuestiones culturales a la izquierda. Eso sabemos que no puede ser y tenemos que combatir eso, y entonces tendremos que utilizar todas las armas. Pero, por otro lado, yo, por lo menos desde mi punto de vista, también me resisto a que si algún día llegamos al poder, en el partido en el que estoy, ¿no? Si algún día llegamos al poder, pues también creemos nosotros un Ministerio de Cultura que sea realmente el Ministerio de la Verdad, ¿no? Que digamos, no, la verdad es lo que dice el partido, ¿no? Y lo que nosotros tenemos que... Entonces, claro, pues habrá que... Ahí eso, y os pido ayuda en el debate, porque ¿hasta dónde tenemos que llegar? Algo tenemos que hacer, desde luego, porque estamos ahora mismo a contracorriente. Entonces tendremos que centrar la batalla en unas cuantas efemérides, en unas cuantas personas, ¿no? En unos cuantos episodios de la historia, porque, bueno, y ya me voy a callar porque ya me metería un poco más en la cuestión de la leyenda negra, y lo voy a dejar para más adelante. Pero, bueno, creo que todo este mundo que se nos plantea, pues es un desarrollo en el fondo es un desarrollo de la evolución de la filosofía actual, ¿no? Cada vez más relativista, cada vez más subjetivista, ¿no? Donde cada vez hay menos verdades objetivas. Bueno, la palabra verdad pues ya casi es un tabú, ¿no? En la filosofía no se puede hablar de verdad, ya todo es pues subjetividad o mensajes que funcionan. Y entonces, bueno, pues parece que estamos llegando a una paradoja total, porque ya a partir de la proliferación de datos que tenemos, de la proliferación de tecnología, pues estamos llegando a la sociedad de la desinformación, ¿no? Estamos tan atiborrados de noticias que ya realmente no sabemos cuál es, de qué podemos fiarnos, ¿no? Hemos perdido totalmente el norte. Entonces se haría verdad una sociedad plenamente socrática, porque Sócrates decía que solo sé que no sé nada. Bueno, pues es una sociedad... Lo que pasa es que sería una especie de socratismo invertido, porque la frase de Sócrates, yo solo sé que no sé nada, se refiere... Es una cautela ante el conocimiento falso, ¿no? De los sofistas, ¿no? Decía, bueno, pues es una especie de frase de modestia, y además de ironía socrática, porque después fue declarado el hombre más sabio, ¿no? Como dijo la Sibila o dijo el oráculo de Delfos. Pero la nuestra sería una sociedad socrática porque ya solo sabe que no sabe nada, porque ha decidido que la verdad no existe, ¿no? Entonces, y que lo que tenemos son cosas como el metaverso, ¿no? O el pluriverso, o el multiverso, o todo este tipo de... Yo sinceramente creo que existe el universo. Y está muy bien el mundo, insisto, el mundo yo lo veo el metaverso esto muy adecuado para las cuestiones de ocio, para las cuestiones de ocio, de fantasía, a lo mejor como una herramienta en un momento dado concreto, pero desde luego, ya digo, nos puede llevar por ese camino todavía más alocado hacia el absoluto relativismo. Y ya me callo y dejo que hable otra persona. Gracias a todos. Bueno, la verdad es que tengo un montón de ideas para exponer y no sé muy bien cómo van a quedar hiladas entre sí. Y quizá esta idea de que los metaversos son muchos y no necesariamente conectados, pues pueda servir de inspiración para el collage de ideas que voy a hacer, que a lo mejor cada una de ellas se refiere también a un metaverso distinto y no parece tener mucha conexión con el resto. Parte de ese collage, por supuesto, es agradecer la posibilidad que tengo de estar aquí a Iván, a la Fundación, a Manuel, bueno, a Ismael, y por supuesto siempre la compañía con José María me resulta muy grata y muy reconfortante. Bueno, mi sospecha ante esta realidad de los metaversos es siempre una sospecha frente a un falso pluralismo. Es decir, se nos presenta, lo he empezado diciendo, ¿no? Se nos presenta como algo que pueda ser un montón de universos distintos entre sí, muy variables, por lo tanto mucha pluralidad, por lo tanto más libertad, ¿no? Se liga también esta idea de pluralidad
a la libertad y, sin embargo, al final todo esto puede contener una trampa. Y la trampa es que esa pluralidad, lógicamente, no sea tal, ¿no? Me recuerda mucho al argumento que se suele dar a favor del multiculturalismo, porque el argumento a favor del multiculturalismo es también un argumento a favor de la pluralidad, ¿no? De la diversidad, ¿no? Una sociedad pues con más culturas, como dice Murray en su libro sobre la misteriosa muerte de Europa, ¿no? Pues donde haya restaurantes turcos y chinos y japoneses y indios, pues ¿qué hay de malo en eso? Al revés, desde el punto de vista culinario pues resulta mucho más entretenido tener muchos restaurantes, muchas tiendas de ropa distintas y de recuerdos. ¿Qué es lo que ocurre? Obviamente que esa propuesta de pluralidad, cuando se hace hegemónica, obliga a todos a coincidir en ella. Y si pretendes apartarte de ella, si pretendes no ser multiculturalista, si pretendes no ser diverso o aceptar la diversidad de la manera en que te han marcado otros, pues entonces quedas excluido, quedas considerado como, ni siquiera como el otro, porque si eres el otro de esa realidad, tendría que ejercerse contigo la misma tolerancia que se ejerce con los otros de las otras culturas, con el chino, con el japonés. No puedes ser el otro, está claro que no eres el mismo, eres nada, ¿no? Eres el enemigo absoluto, es una cosa así como muy schmittiana encarnada, ¿no? Eres el impensable, el inhumano, estás incluso fuera de lo humano o incluso fuera de la razón. Es un poco el fenómeno que estamos viviendo ahora en la Unión Europea con los países que quieren apartarse, ¿no? De esta tendencia multiculturalista. Hungría y Polonia, ¿no? Son considerados ni siquiera al nivel del otro que enriquece la pluralidad de nuestro debate parlamentario, etcétera, etcétera, todas estas cosas que se dicen a menudo dentro de las democracias, sino el que está más allá de ser el otro. Es la anulación del otro. Y a mí esta cuestión sí que me interesa mucho, filosóficamente, ¿no? Este juego falso en el cual una presunta ideología que dice reconocer a todos, en realidad anula, no reconoce al otro. Creo, y esa es la otra de las ideas, pero no sé hasta qué punto voy a poder profundizar, y como aquí hay expertos muchos mayores que yo en la leyenda negra, pues les dejo que luego ellos recojan el envite y a partir de ello hablamos. Creo que es parte también de lo que está detrás de la leyenda negra. Creo que el reconocimiento del otro que existía en el Imperio Español y que existe en el catolicismo, como cultura, como civilización. La cultura católica tiene una manera de reconocer al otro que sí que es eso, que no le excluye o no le obliga a compartir la ideología del otro y si no estás absolutamente fuera, que resulta muy difícil de conjugar con otras mentalidades. Por ejemplo, la mentalidad anglosajona, que sí que de hecho a menudo, ¿no? Los países más donde el multiculturalismo se ha implantado de una manera más radical, siempre cuando se habla de estos en términos académicos, pues se pone el ejemplo de Canadá, que de hecho es donde surgió, ¿no? El multiculturalismo como teoría política, ¿no? Con Charles Taylor, Will Kimlicka, y luego Reino Unido, aunque es verdad que Reino Unido ya ha dado marcha atrás, pero Europa y Países Bajos, que bueno, no es exactamente anglo, pero ya sabemos también que tiene sus ligazones, ¿no? También han dado marcha atrás, ¿no? Sobre todo a partir del asesinato de Theo van Gogh, ¿no? Por parte de un musulmán que había nacido en Holanda, pero que se sintió ofendido cuando hizo la primera parte de su película Sumisión. Nunca llegó a hacer la segunda porque fue asesinado. Entonces, ahí yo creo que hay una conexión con esta idea de leyenda negra que sería muy interesante, pero que sinceramente no me veo en el nivel de conectar, más que luego de manera subsidiaria y glosando lo que puedan decir Iván, lo que pueda decir José María, lo que puedan decir el resto de compañeros. O sea que voy a hablar de dentro de este collage, voy a hablar de otro asunto que sí que me interesó mucho y que creo que nos puede interesar a algunos, al menos, aquí, porque conecta con cosas que algunos hablamos, que por ejemplo Contreras ha hablado en varias ocasiones, aunque el enfoque que le voy a dar es distinto. A mí esta anulación del otro, y además me lo sugirió una de las imágenes que has puesto, que es la imagen de la jugadora que estaba recibiendo impactos. Me recordó a un asunto, como ya digo, que me interesa bastante. Escribí un artículo sobre esto que se llamaba El sexo se acaba. Porque la imagen que estabas mostrando de la jugadora me recordaba a los trajes sexuales, que ya existen, muy rudos, pero suponemos que irán siendo perfeccionados. Cuestan 400 euros, creo recordar. Sí, unos 400 euros los actuales. No son muy buenos, pero bueno, que hay posibilidades de incrementar los precios y aumentar la tecnología. Y recuerda es básicamente esto, tú ves algo con tu realidad virtual, algo sexual, claro, y el resto de tu cuerpo siente cosas. Ese es el plus que se tiene frente a la pornografía. Pornografía que por otra parte ya tiene
una extensión amplia en Internet, como sabéis, ¿no? Se calcula que más o menos el 14% de todo Internet, es una barbaridad, casi 1 de cada 6 cosas que pasan en Internet es pornografía. Entonces, bueno, la ventaja sería eso, que te sumerges en esa realidad virtual y que tu cuerpo también se mete en eso. Hay algunas imágenes en YouTube que no recomiendo más que si se tienen muchas ganas de ver cosas raras, de personas experimentando esto. Y esta tecnología, que se une, por ejemplo, a otras tecnologías también muy recientes, pero ya eficaces, también ya fracasadas, porque en Barcelona se montó un burdel de robots sexuales y fracasó, o sea, se quebró. Pero tengamos en cuenta que ya tenemos robots sexuales, estos son un poco más caros, están en torno a los 6.000, 8.000 euros. En todo caso son más baratos que para el proxeneta o como se llame, el poseedor del burdel de robots sexuales. Son más baratos, obviamente, que tener a empleados o empleadas. Hago la dualidad empleados-empleadas y tal, no por políticamente correcto, sino para destacar que ya hay robots sexuales varones y robots sexuales mujeres. Están ya ahí. Los varones tardan un poco más, pero ya en el 2018 ya salieron. Y tienen además la incorporación de la inteligencia artificial. Es decir, que el robot va aprendiendo de ti lo que te gusta y responde a ello, ¿no? O sea, que va mejorando con el tiempo. Es cada vez una pareja más, como deseablemente debería ocurrir con las personas, es una pareja con la que cada vez te encuentras más a gusto. Una falsa pareja, por supuesto. Utilizo lo de pareja, recordemos que estoy hablando del falso otro. Todo esto es un mecanismo, el sexo por antonomasia, el dimorfismo sexual, es un mecanismo, ya incluso en los animales, en las plantas, es un mecanismo de reproducción que precisa al otro, ¿no? A diferencia de los organismos que se dividen a sí mismos, ¿no? Y que no necesitan al otro, se bastan, la partenogénesis. El avance que supone, la diferencia que supone en la evolución la sexualidad es que de repente necesitas al otro para reproducirte, crea y necesita al otro. Todos estos mecanismos lo que hacen es otra vez anulan al otro, ¿no? Te quedas con el sexo pero sin el otro. Ocurre incluso en el caso de la tercera tecnología que quería mencionar, que también está menos desarrollada que las otras, pero se está trabajando duramente en ella, que son los úteros artificiales, que de nuevo implicarían que no necesitas al otro para engendrar. Estos úteros artificiales, y además ahora, cuando escribí estas cosas era antes de la pandemia, pero yo creo que después de la pandemia se ha vuelto mucho más pertinente. Démonos cuenta que durante esta pandemia, y no sabemos hasta qué punto va a permanecer, este miedo al otro, de nuevo, entre otras cosas porque te contagia cosas. Si te reproduces con estos úteros artificiales nunca vas a tener una enfermedad de transmisión sexual, tampoco los trajes sexuales o los robots sexuales, ¿no? Por lo tanto, hay buenos argumentos para que esto, no digo ya no solo se permita, que yo doy por supuesto que se va a permitir cuando se inventen, porque hasta ahora todas las tecnologías, excepto en los grupos Amish, que sí que seleccionan qué tecnología aceptan y cuál no, como sabéis, aceptan algunas muy avanzadas, esta idea de que están atrasados, aceptan la ingeniería genética, porque piensan que no transforma demasiado su modo de vida y, sin embargo, no aceptan la electricidad o dependiendo de las comunidades, aceptan pilas de 5 voltios, de 5 voltios como mucho y tal. Bueno, pero esta tecnología que cuando se cree se va a aceptar, mi preocupación no es que se vaya a aceptar, que va a estar ahí, sino que se empieza a ser vista como la deseable. Se empieza a ver como la única válida, la única solidaria con los demás, porque reproduciendo de esta manera evitas también los partos complicados, evitas las muertes por parto. Evitas también cierto descontrol, ¿no? Este descontrol de que la gente tenga hijos sin que nadie lo regule. Muy bien, ¿no? O sea, de repente a las 2 personas se le ocurre tener un hijo y ala, para adelante, ¿no? O sea, ¿por qué el gobierno no está implicado, ¿no? ¿Por qué no está vigilando y diciéndonos? O sea, todo ese tipo de asuntos yo creo que va a estar cada vez, y que podrían sonar a alguien muy conspiranoico hace 3 años, pero yo creo que después de esto ya no ocurrirá. Por supuesto, hay una corriente fuerte de feminismo que lo va a apoyar. Recordemos que hay una corriente del feminismo que considera toda relación sexual con penetración una violación. Gracias a esto ya no habría violaciones de ese tipo, que son frecuentes, según su mentalidad. Y ya hay de alguna manera el sustrato ya está. Podemos estar pensando, pero bueno, ¿cómo va a ser? El sustrato ya está. Hay una percepción equivocada de que cada vez hay más relaciones sexuales y más descontroladas, y de que esto es un sin vivir, y es una visión a menudo adoptada desde posturas un tanto, por qué no decirlo, puritanas. En esto, como en tantas otras cosas, el puritano se engaña, y lo muestran los datos.
Las tasas, los estudios que se han hecho nos muestran que cada vez hay menos relaciones sexuales. Sin necesidad de todos estos mecanismos. Todas estas tecnologías que he dicho van a profundizar esto, pero ahora voy a hablar no del futuro inmediato, sino de la realidad. Ejemplo, hay montones de encuestas sobre esto, pero por ejemplo, los menores de 30 años en Japón, hay un tercio de ellos, los de menores de 30 años, varones japoneses, que son vírgenes, ¿no? Es un dato que nunca se había tenido. Los embarazos adolescentes han descendido desde la llegada, por ejemplo, de las redes sociales, aún a la mitad en el Reino Unido. Después de algo no significa que sea causa de algo, ¿no? Post hoc, ergo propter hoc, es una falacia, pero las correlaciones empiezan a estudiarse ahí y parece muy causal. Hay menos actividad, se calcula que la actividad sexual en general, para remontarse a una actividad similar, habría que irse a los abuelos o los bisabuelos de los jóvenes actuales, entre los jóvenes, en los felices años 20. Para el número de parejas, a la posguerra mundial. Toda la bibliografía, quien no se lo crea, pues luego se la paso, de los estudios que dicen esto. Esto, por otra parte, ya lo habían previsto algunos autores, y uno de ellos tuve la gran fortuna de ser alumno suyo, es Mario Perniola, un filósofo italiano extremadamente interesante en muchos sentidos, pero uno de ellos es que preveyó muchas cosas. No es al que me voy a referir ahora, tiene un artículo a los años 80 en que ya habla de las comunidades virtuales, antes de que existiera Internet, de cómo iban a ser las comunidades virtuales, iban a tener elementos de la ciudad y elementos, la típica división entre asociación y comunidad, ¿no? Gesellschaft, Gemeinschaft, la vida en ciudad, libre, vinculaciones momentáneas y prácticas, la vida en el pueblo, vinculaciones que estás ahí porque sí, en las comunidades, pues pertenezco a esto porque he nacido. ¿Cómo en Internet se iban a dibujar estas fronteras entre lo rural y lo urbano, lo asociativo y lo comunitario, y vamos a tener relaciones extrañas que son difíciles de calificar? Pero no en ese texto, sino en otro del 94, probablemente el suyo más famoso, hasta que sacó luego su texto En contra de la comunicación, el texto titulado, están traducidos todos ellos al castellano, El sex appeal de lo inorgánico. Ahí ya hablaba, como indica bastante bien el título, de que lo inorgánico, el no orgánico, es decir, el no otro, iba a ser cada vez más fuente de placer, y por lo tanto la idea del deseo hacia el otro y del encuentro con el otro como algo que necesitamos para el placer, que en muchos sentidos es deseable, y entre otros en el del sexo, pues iba cada vez a ir perdiendo pertinencia, ¿no? En 1994. Zizek también ha hablado de esto, en un mundo en el que Slavoj Zizek, ¿no? En un mundo en el que cada vez es más difícil transgredir, porque todo está permitido, un poco ligando con la idea del relativismo, ¿no? Que decía Manuel. En un mundo... Macario, perdón. Bueno, como es relativismo, da igual. O sea, esto tú crees que te llamas Macario, pero no vayas contra mi opinión. Bueno, en un mundo así, donde todo se puede hacer, donde no hay normas, ¿no? Ni siquiera normas de cortesía, como recordar el nombre de tu compañero, que lamento, pero perdón, pues excepto en un mundo así, donde no hay normas, ya no se puede transgredir, y hay un elemento en la transgresión asociado al placer. Por lo tanto, si ya no puedes transgredir, tampoco tienes placer, ¿no? Es un mundo en el que al final ese estímulo, en el que ya no está el estímulo por el otro, ¿no? Porque ya no es algo nunca prohibido, nada dificultoso, sino extremadamente fácil, y corroboraría de nuevo esta idea. Justo al ser más fácil que nunca es cuando menos se hace, ¿no? O sea, el puritano sí que tiene razón en que es más fácil teóricamente hacerlo que nunca, pero fracasa en el hecho de que luego ocurra. Otro elemento posiblemente tenga que ver, y aquí conectamos de nuevo con el metaverso, pero ya está presente también en Internet y en nuestra facilidad de acceso a las redes sociales y nuestra facilidad de acceso a las series de televisión, ¿no? A las plataformas digitales, al entretenimiento en general. El entretenimiento se ha expandido muchísimo, la oferta es como nunca. Cuando tengamos varios metaversos, pues lo será cada vez más, y por lo tanto, si tenemos una oferta tan alta, el coste de oportunidad que nos supone buscar un encuentro sexual va a empezar a ser rentable cada vez para menos gente. Solo personas, que es de hecho también lo que está pasando, por cierto, es otro dato que no he citado, pero se está cumpliendo también la previsión esta de Pareto de la división de todo entre 80-20, ¿no? Un 20% se suele llevar el 80% de los recursos y el otro 80% se queda con el 20%. En este caso, pasado a las relaciones sexuales, es lo que está ocurriendo, ¿no? Es verdad que hay unos pocos que sí que tienen más relaciones sexuales que nunca. Son los más visibles, probablemente, ¿no? Que es ese 20%. Pero otro 80% se está quedando con menos relaciones sexuales que jamás. La distribución es esa, pelea antes de la media, este 80 es el que baja la media, el otro 20 la intenta subir, pero la media total baja, la distribución sí que es muy desigual.
Por lo tanto, bueno, como ya he dicho, la propia pornografía, el envío de nudes, ¿no?, de desnudos, el cibersexo, que también existe, se va a quedar como algo absolutamente en mantillas comparado con las posibilidades que pueden venir. Y ya digo, puede preocuparnos por la cuestión sexual, que da mucho de juego y tal, pero tampoco era propiamente, no está puesta en el cartel, o sea que a lo mejor he tirado simplemente de lo fácil, como el anuncio este de sexo y que todo el mundo lo lee. Lo que me preocupa a mí, sinceramente, desde el punto de vista filosófico, es la cuestión esta, de anulación del otro. La anulación de que el otro, con esta inquietud que nos genera, pero también, por eso, luego, con esta posibilidad del encuentro que nos da, pues quede más y más anulado. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias a Ismael, a Macario y a... a ver. Antonio. Antonio, que está a mi derecha, como dijo el otro. Bueno, Miguel Ángel, por supuesto. Yo voy a tratar de cerrar el asunto tendiendo un puente entre la cuestión de la leyenda negra y el metaverso. Bueno, no exactamente el metaverso, porque el metaverso me coge demasiado lejos, pero con algo de lo que habéis hablado, Miguel Ángel, y al principio Macario, alumbra, ¿no?, y por lo menos ilumina en parte, ¿no? A mí lo que me interesó en cuanto a la leyenda negra no fue la leyenda negra en sí, que me venía muy lejos, sino más bien el por qué la leyenda negra sobrevive. Es decir, qué es lo que pasó en la historia de España para que una leyenda, una narrativa, diríamos hoy, o un relato construido en términos propagandísticos, políticos, ¿no?, en contra del Imperio Español, pasara a ser una realidad asumida por los españoles y solidificada en el tiempo, es decir, un metaverso que hemos asimilado, ¿no? Mi hipótesis al respecto es una hipótesis muy personal, yo la sigo manteniendo, pero vamos, es que en realidad la verdadera leyenda negra, la que vivimos ahora mismo, la que hemos vivido en estos años, no es exactamente la misma que sufrieron, si se quiere decir así, nuestros antepasados, ¿no?, que vivieron en el siglo XVI o en el XVII. Cuando se lee a los españoles del XVI y del XVII, hay una parte de literatura, una literatura muy crítica con España, pero eso lo hay en todas partes. En Francia, en otros países, hay literatura muy negativa y muy crítica acerca de las condiciones políticas, económicas, sociales del propio país. En España existe eso y existe también una literatura amplísima de no solo ya de orgullo, sino incluso de desprecio hacia la leyenda negra, ¿no? Es como si no existiera la leyenda negra. Es al revés, ¿no? El español se está continuamente afirmando como tal. El caso es que yo creo que una de las cuestiones que ocurrieron es que España se vio, los españoles o la sociedad española se vio metida, imbricada en una crisis muy profunda, que llamamos la crisis del 98, que coincide una pérdida por primera vez vivida como tal. Esto es muy sorprendente, ¿no?, porque la pérdida del imperio de principios del XIX no fue vivida como una pérdida, o no fue vivida con dramatismo. Es muy curioso. Y en cambio en el 98 sí que se vive con dramatismo, ¿no? O por lo menos se vive con dramatismo en algunos sectores de la opinión pública muy influyentes a la larga, ¿no? Y son esos sectores influyentes los que acaban creando una imagen extraordinariamente negativa de España, que en su momento, cuando se empezó a elaborar, fue recibida con escándalo y con hilaridad en muchos casos, o con incomprensión. Es decir, las primeras expresiones de lo que ahora mismo los estudiantes incorporan naturalmente a su forma de ver lo español, que es algunos textos del 98ismo, del Joaquín Costa, de todo aquello, entonces fue visto como una especie de cosa sorprendente, pero esta gente está loca, ¿de qué habla, no? ¿Qué dice?
ese es el país nuestro, ese es el país en el que yo vivo. Eso ocurrió con mucho más de lo que se nos ha contado. Lo que pasa es que hemos acabado incorporando esta visión extraordinariamente negativa, que ya no es una visión propagandística exterior, sino que es una visión nacida de la propia sociedad española, que se corresponde con otras cuestiones mucho más complicadas aún, que son una crisis general de la cultura occidental, que ocurre a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que está en la raíz de algunas de los episodios más, episodios por llamarlo así, de las tragedias, ¿no?, más horribles, ¿no?, del siglo XX, ¿no?, en particular los nacionalismos y los totalitarismos marxistas, ¿no?, muy particularmente el nacionalismo, ¿no?, porque todo esto va a la creación de una nueva nación, ¿no?, de una nación en la que el otro no exista, ¿no?, como tú has dicho, ¿no? Una nación que no sea una nación integradora, una nación en la que se respete a la gente por lo que es y por lo que dice, sino que es una nación soñada, ¿no? Entonces, en vez de sustituimos la realidad por el sueño, porque eso es el nacionalismo, es destruir la nación que existe para crear otra, ¿no? Esa es una de las claves del asunto, ¿no? Estoy simplificando mucho, pero creo que se entiende, que se entiende, ¿no? Entonces, esa idea de que España ha sido un fracaso y tenemos que construir una España nueva, que no sabemos muy bien cómo es, porque tampoco se atreven a decir exactamente qué España nueva quieren, o no se articula bien. Llegó hasta donde llegó y provocó una guerra civil, pero bueno, no nos vamos a meter en eso. Es lo que está después durante el periodo de transición. Es decir, en vez de volver a la España que aquellos que destruyeron la imagen de su propio país, ¿no?, aquella España que estaba vigente antes de este episodio, en vez de volver a la España de Galdós o a la España de Valera o a la España de todos los grandes novelistas del siglo XIX, hasta justamente el corte Duque de Rivas, Pereda, podemos coger todo el espectro ideológico de un lado a otro, ¿no? Reflexiones de todo tipo, liberales, conservadores, reaccionarios. Es decir, aquí hay un espectro gigantesco acerca de una visión de España que no es una visión de España trágica y atormentada y fracasada, ¿no?, que es lo que nos han vendido, ¿no?, y lo que hemos acabado asimilando. Pero entonces, en esos años, volvimos a en vez de volver a la España grande, a la España que nos hubiera correspondido, nos quedamos fijados en la España trágica, en la España fracasada. Y desde entonces lo que hemos hecho ha sido profundizar en ese aspecto. Entonces es muy paradójico, porque es tan paradójico como en el siglo XVI y XVII, porque bueno, la España construida en los 40 años de monarquía parlamentaria, de democracia liberal, como queramos llamarla, es una España que tiene enormes fallos, es evidente, pero no es un fracaso. Y sin embargo siempre nos vivimos a nosotros mismos como una tragedia, ¿no? Como algo que un pecado que no acabamos nunca de expiar, ¿no? Entonces ese estado de ánimo ha suscitado un experimento muy particular que a mí siempre me ha llamado mucho la atención. Bueno, no siempre, porque no llegué a esta conclusión tan rápidamente, pero desde hace ya bastantes años, que es el intento de crear una democracia liberal sin nación que la sustente. Es decir, creamos una democracia liberal y no le damos sustento nacional. Es muy curioso. No hay España. Se habla de otras cosas, ¿no? Se habla de constitucionalismo, se habla de... Eso en el mejor de los casos, porque en otros casos ni siquiera se habla de eso, ¿no? El sistema de las comunidades lo ha sustituido, lo ha reemplazado. Entonces y luego muchas de las minorías que han creado ese discurso y han promovido este experimento que se ha generalizado gracias a un enorme apoyo, vamos a decirlo así, ¿no? Pero una gigantesca influencia también en los medios de comunicación y en la enseñanza, en la educación. También han optado siempre por otra cosa, que es una especie de... Bueno, una especie no, una forma de cosmopolitismo, ¿no? De cosmopolitismo en un sentido peyorativo, en el sentido de desconocer aquello que uno es y aquello a lo que uno pertenece, ¿no? Como si lo que uno fuera o lo que
más próximo, aquello que nos define inmediatamente, perjudicara nuestra capacidad para entendernos a nosotros mismos como seres universales, ¿no? Entonces es como si lo español fuera algo que, bueno, en fin, no nos gusta mucho. España es un problema y Europa la solución, ¿no? Entonces damos el salto, ¿no? Y ese es un asunto que ha estado presente en la vida cultural española, en la vida política, que ha tenido gigantescas repercusiones a lo largo de todos estos años. El sistema autonómico no lo ha favorecido, por supuesto, porque ha contribuido a limitar el atractivo de la idea nacional. Y entonces estamos en un punto en el que, por una parte, en vista de la evolución de la globalización, de grandes procesos económicos, sociales y culturales, hay una tensión o una demanda, ¿no?, de formas de identidad que no han sido tenidas en cuenta, ¿no?, hasta ahora, incluso que han sido despreciadas, pero luego hay una enorme tendencia también hacia lo que acabáis de describir, ¿no?, que es elementos de cosmopolitismo absoluto, total, en los cuales la alteridad queda anulada y se producen elementos. Uno de los grandes elementos nuevos de este asunto es lo que habéis intentado describir, o lo que habéis descrito muy bien, es respecto al sexo, ¿no?, y al erotismo, ¿no? Una de las cosas que tienen no me gusta mucho hablar de cosmopolitismo como crítica, ¿no?, porque a mí me gusta la gente cosmopolita, ¿no? Me gusta la gente que sabe idiomas, bueno, también me gusta la gente que no sabe idiomas, ¿no? Pero vamos, que me gusta la gente que está acostumbrada a no vivir en su pueblo, ¿no?, encerrada en sí mismo, ¿no? Eso nunca me ha gustado y me parece además que hay que salir, ¿no?, y ver horizontes nuevos, por supuesto. Pero es verdad que en esta tendencia a superar cualquier tipo de frontera y a considerar la frontera, ¿no?, lo que me distingue a mí del otro como un obstáculo, ha tenido ejemplos a lo largo del tiempo. Hay ejemplos muy claros y muy importantes, ¿no? Las religiones naturales, el intento de crear religiones que no sean reveladas, ¿no? La masonería, intentos de este tipo, ¿no? Lenguas que sean naturales, el esperanto, universales, es decir, que no haga falta pertenecer a una cultura para comprenderse, ¿no?, que estén desligados de cualquier realidad concreta. Entonces, yo creo que una de las razones por las cuales han fracasado esos experimentos ha sido precisamente porque planteaban al ser humano, lo situaban en una tesitura en la cual el erotismo se terminaba. Es decir, se terminaba lo concreto, se terminaba, si quieres, el tacto, se terminaba el grano, que decía Roland Barthes al hablar de ciertas cosas, ¿no? Se había acabado la relación concreta, afectiva, inmediata, sensual, si queremos, ¿no? En Sevilla hablar de sensualidad, y bueno, esto es un poco tonto, pero no, es que quiero decir que hablar en Sevilla de este tipo de cosas, claro, es como hablar en un sitio en el que todo esto se desarrolla a un nivel superior, ¿no? Entonces, bueno, el caso es que faltaba esa dimensión concreta, ¿no?, ese erotismo, ¿no?, para que formas de cosmopolitismo puros cuajaran, ¿no? Y lo que me he preguntado antes y lo que me preguntaré más a partir de esta charla de esta tarde es hasta qué punto realmente estamos en el momento en el que se da el salto. Se puede dar el salto. Podemos llegar a un mundo en el que nos desliguemos completamente de cualquier relación concreta con nosotros mismos y deje de existir lo que Miguel Ángel llamaba la alteridad, ¿no? No es exactamente un mundo de espíritus puros, ¿no?, porque no es eso, ¿no? Pero los espíritus puros han logrado absorber, ¿no?, y hacer suyo lo que hasta ahora nos caracterizaba, ¿no?, que es el amor a lo concreto, la identidad con aquello que nos es próximo,
cosas que son intransferibles, ¿no? Que solo entendemos nosotros mismos, ¿no? Y que no por eso nos impiden entender a los demás, ¿no? Más bien al revés, ¿no? Que es el problema que estaba planteando Miguel Ángel, ¿no? En este sentido, la cuestión del metaverso y de la leyenda negra, pues a lo mejor tienen más que ver de lo que habíamos pensado en un primer momento, ¿no? Bueno, muchas gracias. Bueno, pues hemos hecho ya un primer turno. Yo ahora os invito a que discutáis entre vosotros, discutir en todos los sentidos de la palabra, no con acritud, ¿no? A mí se me ocurren un par de cuestiones sobre la mesa, ¿no? Una, se habla de economía, pero claro, hasta donde yo sabía, pues, no lo sé, yo creo que la economía es política. ¿Qué hay detrás de esta economía? ¿Quién domina? ¿Quién garantiza estas economías? Eso por un lado, ¿vale? Y otra cuestión que pongo sobre la mesa. A ver cómo lo explico. ¿Qué barniz ideológico tienen estos metaversos? Es decir, ¿son metaversos de raigambre anglosajona, protestante? ¿O tienen un componente católico? Con lo cual también entraríamos en otra cuestión que se ha puesto sobre la mesa, cuestiones bioéticas, ¿no? ¿Hay alguna regulación? Porque entiendo que el metaverso abarca todo tipo de posibilidades sexuales, ideológicas, religiosas, económicas, tecnológicas. No sé, por poner algún tipo de temas sobre la mesa para que debatáis y cuando se agote la mesa pues abrimos al público. Simplemente dejaría esas sugerencias. Vale. Bueno, vamos a ver. Con respecto a, lógicamente, cuando hablamos de economía, hablamos de política, ¿no? De hecho, cuando un gobierno lo que tiene que hacer, un Estado, es política económica, y no todas las políticas económicas son iguales, por supuesto, ¿no? Entonces, bueno, lo que tiene de curioso, yo lo que puedo decir, de esto es lo que hay en el metaverso, es que la tecnología que está implícita en este metaverso se llama una tecnología que se denomina Internet 3.0, la web 3.0, ¿no? A priori, esta web 3.0, a ver cómo yo lo explico, es muy diferente a la actual. ¿A qué me estoy refiriendo? A ver si lo puedo llegar a explicar, ¿no? Porque esto tiene un poquito de WhatsApp, ¿de acuerdo? Normalmente estamos acostumbrados, bueno, y encima, así como nació Internet, así que el Tim Berners-Lee no patentó las 3W porque pensaba realmente sobre el concepto de la descentralización, ¿no? Que es un concepto que vuelve ahora a ponerse en el centro del tapete del concepto de metaverso, ¿no? Y esto de la descentralización, ¿qué es, no? Y entonces te voy a contestar de qué tipo de ideología estamos hablando, ¿no? Pensemos que la tecnología, una tecnología principal que vertebra el metaverso se llama blockchain. ¿Y una blockchain qué es? Bueno, pues eso, para que lo entendamos, es una forma de relacionarnos sin intermediario. Pero que la tecnología, en este caso la criptografía y las matemáticas, hace la función del intermediario. Luego, si nos vamos a la economía, pues vemos que el avance y el progreso económico están muy relacionados con la reducción considerable de los costes de transacción, y eso pues lleva consigo, bueno, pues a una mayor integración y la hace más inteligente en el caso de las cadenas de suministro. A día de hoy un concepto pues bueno, pues muy de telediario, ¿no? Pues como vemos, ¿entiendes?, con el caso de los famosos cuellos de botella y que no hay suficientes semiconductores, ¿no? O existe una problemática, en este caso en China, de que como se tienen a la gente por el tema del COVID, pues no se puede salir, totalmente confinado. Shanghái está totalmente confinado. Pues entonces tenemos pues todos los puertos, ¿entiendes?, de Shanghái y Shenzhen, ¿entiendes?, que están totalmente colapsados, ¿no? Y entonces eso hace y tiene una relación directa pues con la situación económica actual, con la inflación actual, y no ayuda, por supuesto, ¿no?, en el concepto de la inflación, ¿no? Pero al final, si nos vamos al concepto de la descentralización y de la desintermediación, bueno, al final eso es lo que ha llevado el ser humano al progreso, porque la automatización y después la digitalización, eso también ha permitido que el ser humano, en vez de morirnos con 40 años, nos muramos con 80 o con 90 años. Luego, el progreso económico tiene lo que tiene. Yo
no sé si habéis tenido la desgracia, no la desgracia, porque la verdad que no lo es, ¿no? Porque para entender el error hay que estudiarlo. Yo fui tan valiente de leerme El Capital, de estudiarme El Capital, ¿no? Yo inicialmente tenía una tendencia a la izquierda por familia, ¿no? Y entonces yo dije, aquí hay algo que no funciona. Y entonces, bueno, voy a empezar a leer los clásicos, a ver si con papel y con boli me cuadra un poquito la historia, ¿no? Bueno, cuando yo me leo eso, que como dice Bismarck, es decir, la obra más aburrida y más coñazo del mundo, no digo yo, lo dice Bismarck, El Capital, es un ladrillo insoportable. Esto de el circuito, dinero, mercancía, dinero, es un libro de contabilidad de costes, pero malo. Y uno de los libros, ¿entiendes?, va exclusivamente al odio que tiene ese señor al progreso. Es un ludita, ¿no? Porque es que ahora las máquinas van a sustituir a las personas y entonces lo que hay que hacer es quemar a las máquinas. Un libro entero para que te pegue esa soflama horrorosa, dogmática, que bueno, que después pues estamos muy acostumbrados desgraciadamente a escuchar a todo este tipo de gente, ¿no? A este tipo de progres no guays. Y al final, pues que yo soy de la opinión de que bueno, hay sus partes buenas y sus partes malas y que el progreso al final nos da un saldo positivo, nos da mayor calidad de vida, más esperanza de vida y por supuesto pues somos mucho más inteligentes, tenemos mucho más conocimiento con el paso del tiempo. Fijaros cómo es el dato. Cada 11 meses se duplica la información que hay en el mundo. Cada 11 meses. Luego, nunca ha habido tanta información en el mundo y nunca ha habido tanta confusión en el mundo. Pero claro, porque cada 11 meses se duplica la información. Pero eso no lo digo yo, lo dice IBM, Ya me gusta citar la fuente. Luego, sin querer desviarme, estamos hablando de una tecnología descentralizada donde nosotros podemos hacer lo mismo que un intermediario, que los intermediarios pues suelen ser, en este caso, los globalistas, el sistema bancario, los bancos centrales y demás, y que a día de hoy pues la tecnología y las matemáticas pues hacen una función mucho mejor que los humanos, y además, como 2 y 2 son 4 y es incorruptible esa suma, los seres humanos tenemos la mala costumbre de meter la mano donde no debemos. Entonces, como hay un componente, ahí es una opinión personal, puedo estar equivocado, hereditario, de corrupción innata en nuestro ADN, pues yo confío más en las matemáticas que en la confianza humana. Y entonces, pues, yo veo que este tipo de tecnología bien empleada pueden servir para que el ser humano siga progresando, ¿no? Lógicamente, esto tiene un componente de libre mercado y de laissez-faire, ¿no? Y el metaverso pues tiene ese componente de libre mercado y, por supuesto, de la descentralización. Pues vamos a ver una cosa curiosa, cómo los monopolios y los oligopolios se enfrentan a nuevos proyectos que se están desarrollando, que es un talento que no está situado en ningún punto geográfico. Curiosamente, está más cercano a Asia que a Occidente. Rusia, China se suelen desarrollar mucho este tipo de proyectos, ¿no? Que están relacionados con el metaverso, que están relacionados con los tokens no fungibles, con esta nueva tecnología blockchain, pero que abogan porque tiene que haber un intermediario al que se le haya que pagar, porque ahí tiene que haber un intermediario que debe de mediar, y cómo que hay un intermediario que no se pueda controlar. Como, por ejemplo, a día de hoy pues se permite que un gobierno pues tenga un presupuesto y no se le controle con una tecnología que funciona, como el caso de blockchain. O yo tuve un problema enorme con la Comisión Nacional de Mercado de Valores de Sánchez, porque quería utilizar una tecnología que estábamos desarrollando e investigando para el aceite de oliva, para que se dejara de una vez de producirse pues fraudes alimentarios. Y bueno, y cuando planteamos el proyecto, que era una trazabilidad blockchain, donde la mano del hombre, la zarpa del hombre no existía, para eso existía tecnología de Internet de las cosas, lo que son los sensórica y demás, para que realmente pues no pase lo que realmente pasa a día de hoy. ¿A día de hoy qué pasa? Oye, Antonio, que el aceite de oliva virgen extra no sale, que sale virgen. Bueno, pues echa la coma para un lado y que salga virgen extra. Claro, es que eso es un fraude alimentario y se está consintiendo. Si hay una tecnología que permite dar garantía al ciudadano, al consumidor,
¿Por qué no está implantada? ¿Por qué no se utiliza esta tecnología blockchain, que es la base del metaverso, que no hay que desviarse, para poder controlar a los gobiernos y para que no roben? Eso es lo importante. Y esa no es ni ideología ni de derecha ni de izquierda, es de sentido común. Son matemáticas, es que 2 más 2 son 4, es que son exactas. Claro, la pregunta que hay que hacerse, y aquí ya lanzo el guante, es: ¿el ser humano está preparado para ser gobernado por las matemáticas? La respuesta a esa pregunta está en el viento. The answer is in the wind. No, porque aquí vemos que estamos hablando de dos cosas que tienen un engarce un poco regular, ¿no? Y yo quería hacer una reflexión sobre la leyenda negra, volviendo al tema de la leyenda negra, y con esto de la racionalidad, ¿no? y de la preocupación que uno tiene por la verdad, porque yo creo que la historia, yo creo que la historia es extremadamente complicada, ¿no? La interpretación de los hechos, pero los hechos están ahí. O sea, yo hace una semana exactamente, yo desayuné algo concreto, y que yo ya ahora mismo no me acuerdo qué fue lo que tomé, pero eso es un dato, ¿no? Y entonces eso no se puede. Entonces yo creo que diríamos que la historia, los acontecimientos, los hechos que van pasando, pues es un poco uno de los pocos reductos que va quedando donde se puede hablar de una verdad objetiva, pienso yo, ¿no? Y entonces la leyenda negra, volviendo ya digo al asunto este de la leyenda negra, nos damos cuenta que en las versiones que han calado y que desgraciadamente ocupan y en las que creen millones de compatriotas nuestros, porque el problema de la leyenda negra es que hay una metástasis, diríamos, ¿no? O sea, que prácticamente todos los nacionalistas que existen en este país pues tienen una visión de la historia de España negro-legendaria. Y gran parte de la izquierda, pues yo diría que muy mayoritariamente la izquierda la tiene, incluso algunos que no son tan de izquierda, pues también tienen su. Y como la leyenda negra, además, pues contiene unas contradicciones en sí, en sus versiones oficiales, unas contradicciones absolutamente insalvables. Entonces, muchas veces pienso en ella y creo que una ocasión para decirla, ¿no? Por ejemplo, una de las primeras ideas que circularon sobre España es que España es un país que le falta pedigrí europeo, ¿no? España es un país semítico, es un poco como Rusia en el otro extremo, ¿no? Los rusos son medio tártaros, medio asiáticos, medio siberianos, y los españoles somos marranos, ¿no? Somos medio moros y medio judíos, ¿no? Y cuando Erasmo de Rotterdam fue invitado a venir a España y pronunció su famosa frase non placit Hispania, no es porque ya se hubiera instituido la Inquisición, sino porque había demasiados moros, demasiados judíos y había demasiados edificios islámicos o hebreos por las calles. Y al mismo tiempo, pues España es el país de las expulsiones, ¿no? De expulsiones de judíos. Parece que el único país de Europa donde fueron expulsados los judíos pues fueron de España, de la expulsión de los moriscos. Es el país de los estatutos de sangre y es un país al que ahora pues, se nos acusa de racistas. Es decir, no, los españoles han sido racistas. Y uno dice, bueno, pues las dos cosas a la vez no puede ser, ¿no? Porque o bien somos medio moros, medio judíos, y lo hemos admitido como si fuera una normalidad, o somos racistas, pero las dos cosas a la vez. Habrá otros factores, evidentemente son factores religiosos, ¿no? Que a lo mejor eso es lo que no se perdona. El hecho de que España posee una monarquía católica que intentó cimentar en el catolicismo, diríamos, la base, no vamos a decir de nacionalidad, porque quizás sea una palabra anacrónica, ni ciudadanía, pero en fin, la base de los vasallos del rey, ¿no? Por otro lado, España se ha presentado como un país inquisitorial, ¿no? Un país donde, el único país donde había Inquisición, donde la Inquisición era la más cruel, la más mala del mundo, un país ultracatólico, el país de Torquemada, que también le cae a nuestro amigo Iván Vélez, que lo adora. No tanto. Bien, un país, diríamos, negro, ¿no? Un país absolutamente, de una moral estricta, pero también es el país a la vez de la picaresca, ¿no? El país de Don Juan Tenorio, ¿no? El país de Carmen, el país de las fiestas más divertidas del mundo. Cualquier turista que venga sabe que la fiesta que hay en España. Las dos cosas a la vez no puede ser. O sea,
Bueno, pues sí, España era un país donde durante la Cuaresma, pues por lo visto, se cerraban los prostíbulos, pero luego se abrían cuando llegaba el Domingo de Resurrección. O sea, es que, claro. O, según la versión oficial del eje anglicano oranjista, ¿no? El eje, en fin, ingleses y holandeses, ¿no? De Guillermo de Orange y todo este tipo de personas, pues España era un país que ha tiranizado a media Europa y a todo un continente, ¿no? Un país cruel, un país salvaje, un país que, diríamos, que ha avasallado a medio mundo. Y os hago una pequeña curiosidad. Coged las letras de los himnos de medio mundo. Las letras de los himnos de medio mundo hablan de degollinas, de metralla, de a las armas. El más famoso es el de Francia, que está pensando en el antiguo régimen, pero pensad el de Holanda, el de Portugal. Pensad incluso dentro de España el Segadors, ¿no? El himno de Cataluña oficial, el himno de prácticamente todas las repúblicas hispanoamericanas, pues están pensando en nosotros. O sea, somos nosotros los... O sea, que yo, ante ese salvajismo, yo creo que es mejor el himno nacional español, que guarda un respetuoso silencio y no dice ningún tipo de disparate, ¿no? Pero bueno, y por otro lado, la versión oficial de la leyenda negra francesa, ¿no? La que aparece en la enciclopedia, el famosísimo artículo este de Masson de Morvilliers, ¿no? A quien Dios confunda, pues resulta que España es un país absolutamente perezoso, es un país irrelevante, es un país de vagos, ¿no? Aquí estamos todo el día sentados en la puerta, nada más que vamos a misa, al que va de vez en cuando, y o sea, aquí no da nadie un palo al agua. No podemos haber tiranizado medio mundo y ser unos vagos que estamos todavía tumbados en la puerta de casa. Eso, las dos cosas a la vez es imposible. Entonces, lo que quiero decir es que la leyenda negra contiene tantísimas contradicciones y, sin embargo, pues es asumida. Y uno se pregunta, bueno, ¿y cómo es posible este tipo de cosas? Esto es como, yo me acuerdo, la fábula de Fedro, ¿no? Las razones del lobo, ¿no? El lobo se encuentra con el cordero y le dice, me estás poniendo turbia el agua. Dice, no, si el agua va de arriba abajo. Dice, Dice, bueno, pues tu padre, dice, pues tú estuviste, no, dice, tu padre habló mal de mí. Y dice, no, pero si mi padre no ha podido porque mi padre, en fin, le da una excusa. Dice, pues entonces tú has hablado mal de mí hace un año. Dice, no, pues si yo nací hace 15 días. Dice, bueno, pues te voy a comer de todas maneras. Estoy buscando razones pero la razón es lo de menos, ¿no? O sea, son las razones del odio inducido, el odio ideológico, que efectivamente en el siglo XIX nos pensábamos que, por ejemplo, la lucha de clases se basaba en un odio objetivo, en un odio creado por condiciones socioeconómicas, ¿no? Pero que en el siglo XX hemos visto que no, o sea, que se le puede convencer a la gente de que los judíos pues merecen la muerte, ¿no? O que la burguesía, bueno, y hemos visto los terroristas, ¿no? Que un guardia civil pues es un enemigo del pueblo y se le puede matar como una mosca, ¿no? Pues efectivamente pues se ha creado un odio inducido contra la misma idea de España. Y entonces, ante eso, una de las razones por las que estamos en política es porque algo tenemos que hacer, por la pasividad. Lo que pasa es que efectivamente soy pesimista teniendo en cuenta eso, lo poco que pesa en las razones objetivas, las razones, o sea, la razón, lo que es verdaderamente la razón, aunque podamos, evidentemente, la leyenda negra, pues hay episodios de la historia de España que podemos lamentar, pero tenemos que hacer algo y tenemos que buscar razones para convivir, porque la autoestima es esencial. Cualquier manual de psicología lo dice, ¿no? Una persona necesita tener autoestima, lo cual no quiere decir que uno se crea que es perfecto, pues entonces sería un psicópata, ¿no? Si dice, yo me lo merezco todo porque yo soy guapísimo. No, yo tengo mis defectos, tengo mis límites, pero yo merezco la pena. Entonces, colectivamente, este país necesita autoestima. Y es verdad que ahora, con esto de la cultura woke, esta como se llame, de estos señores, en fin, esta especie de leyenda negra de Occidente, pues ahora, diríamos, no nos vemos tan solos, porque también está habiendo una especie de renuncia de Europa a defenderse a sí misma. Entonces, a lo mejor ahí podemos encontrar aliados en quienes siempre han sido nuestros enemigos, como los ingleses, los franceses y los protestantes y en fin, medio mundo, porque España ha tenido una verdadera habilidad para buscarse enemigos. O sea, los islámicos, ¿no? Los judíos fueron expulsados de muchos sitios, pero la gente más que se acuerda de España.
de los protestantes, empezando por Lutero y von Hutten y todos estos señores, los franceses, los holandeses, incluso nuestros hermanos italianos, pues también ha habido una leyenda negra muy fuerte en Italia. Luego, hemos coleccionado enemigos y ahora los tenemos dentro, ¿no? En fin, pero tenemos que hacer algo y a lo mejor el metaverso es una herramienta. Muchas gracias. A mí la cuestión esta de lo woke me interesa mucho, el wokeismo, y que porque efectivamente además así es una especie de leyenda negra ampliada, ¿no? a todo Occidente, ¿no? La historia o toda la cristiandad, la historia entera de la cristiandad ha sido una historia de opresiones contra otras culturas, colonialismo, imperialismo, sexismo, heteropatriarcalismo, todo. Bueno, todas las opresiones están concentradas en nuestra civilización y como a mí también tengo esa cosa de que lo cosmopolita en cierto sentido me gusta, pues encontrar aliados en otros frente a esto, que es lo que está ahí, pues me parece también muy interesante. Y eso, de hecho, lo he trabajado un poco. Cuando analizo esto, lo woke, la mentalidad woke, hay una de las herramientas que utilizo a veces es ligarlo con... porque lo woke obviamente no viene de Marte, no viene del Islam, no viene de China. Lo woke viene de la propia cultura, de la propia civilización occidental, judío-cristiana, grecolatina, o occidente, como queramos llamarla, de nuestra propia civilización, surge como enemigo suyo, pero es una especie de cosa que surge entre nosotros contra nosotros. Y me gusta compararlo entonces con las herejías, que también tienen un poco este movimiento, ¿no? Surgen de las herejías cristianas, surgen del cristianismo, pero contra ella, aislando, como diría Chesterton, una verdad de todas las demás. Y entonces una manera de explicar el wokeismo que me gusta es compararlo con herejías concretas. Y una de las que se ve enseguida la vinculación, ya solo por el nombre, woke en inglés, es la manera que se tiene en el dialecto negro de decir despierto, ¿no? Awaken, ¿no? Estoy despierto, he visto, iluminado. Tiene una clarísima vinculación con la gnosis, con el gnosticismo, que es también gnosis, es conocimiento, he visto algo. La religión consiste sobre todo en ver realidades. Gnosis, que por cierto es espiritualista y palma muy bien con lo que decía, con las referencias que ha hecho a esto José María. Presente como lo importante es ver, lo importante es ese espíritu mío, lo más puro posible, lo importante es saber, llegar a este conocimiento y liberarme de lo corporal, lo táctil, lo erótico, el otro, que siempre está ahí, que siempre es molesto. Liberarme también del otro porque tiene defectos, lo he intentado apuntar antes. El grave problema que tenemos los seres humanos frente a los robots o frente a los trajes sexuales es que tenemos defectos, ¿no? Y a veces no son muy reformables, mientras que ahí, como he dicho, con la inteligencia artificial y tal, se pueden reformar. Otra herejía es el puritanismo, de hecho, que es... Bueno, por ponerle un nombre más específico, por ejemplo, me gustaba compararlo con el donatismo, que es una de las herejías de los primeros siglos, en las cuales si pecabas, pertenecías a la Iglesia y pecabas, por ejemplo, te alejabas de ella en una persecución, apostatabas o decías, o no apostatabas, pero al menos decías, no, yo no soy cristiano para librarte de que te echaran al circo, pues ya no podías volver. Ya habías cometido un error y era imperdonable, ¿no? Esta herejía yo creo que también se refleja clarísimamente en el wokeismo actual, ¿no? Cometiste un error cuando hace 20 años porque le dijiste un piropo inapropiado a una mujer y ya no te podemos perdonar, ya no tienes que volver a cantar en ninguna ópera del mundo, ya no tienes que volver a estar entre nosotros, hagas lo que hagas. Pide perdón, sí, porque nos gusta que te humilles, pero va a dar igual, porque cancelado vas a estar igual, ¿no? Ya no puedes salir de ahí. Esto Douglas Murray, por cierto, en el otro libro muy interesante que tiene, La masa enfurecida, dedica todo un capitulito a esta cuestión, ¿no? A la falta de perdón que implica estas políticas identitarias, esta mentalidad progresual, este wokeismo, ¿no? Esta negación del error es una negación del otro. Es una negación del otro en los demás. Cuando me molestan es una negación del otro en mí mismo. El error en nuestra civilización, el fallo propio, siempre se ha considerado como una parte de alteridad que tengo dentro de mí. Dentro de mí no soy uno solo, puro, como quiere el puritano, sino que soy bien y mal, ¿no? Tengo el bien y el mal. Es más, soy una cosa y la otra y a veces oscilo entre ellas de manera no del todo voluntaria, ¿no? La frase estándar para esto es la de San Pablo, ¿no? En el capítulo 7 de la Carta a los Romanos.
Eso te dice algo así, no cito un poco de memoria, o sea que probablemente invierto los términos, pero básicamente dice, no hago el bien que quiero, sino que hago el mal que no quiero, ¿no? Esto es una paradoja filosófica absoluta que ya trata Aristóteles, ¿no? ¿Cómo es posible que tú quieras algo y no lo hagas? Pues si quieres eso, hazlo, ¿no? Ya está. Y no quieres, pues no lo hagas, ¿no? Sin embargo, todos tenemos esta experiencia de que queremos hacer algo, adelgazar, hacer deporte, acostarnos a una hora de vida y no lo hacemos. Quiero y no lo hago. No quiero hacer otras cosas y las hago, ¿no? Este juego, ya digo, tanto filosófico como reflejado en las cartas de San Pablo, es una manera de reconocer que dentro de mí tengo un otro, ese mal que me lleva a hacer y lo que no quiero hacer y que ni siquiera yo me controlo a mí mismo. Yo soy un otro, ¿no? Citando Je suis un autre, ¿no? Mucho más tarde la poesía de Rimbaud, ¿no? O sea, yo de alguna manera soy un otro. Para mí tengo que lidiar con esto. Y esto me permite también lidiar con la alteridad del otro. Todo esto está siendo negado desde esta mentalidad woke. Y efectivamente es también lo que niega el nacionalismo. Y aquí el análisis de José María, que aquí ha esbozado, pero que yo recomiendo leer en profundidad, su libro Sueño y Destrucción de España, me parece absolutamente clave, ¿no? Es un libro que recomiendo siempre, pero siempre con una salvedad que creo que todavía no te he dicho y te la voy a decir aquí. Creo que es un libro que tiene un pequeño fallo que se resuelve muy fácil por el propio libro. Y de hecho, en mi recomendación siempre digo, cojas ese libro, léase, imprescindible, a mí me hizo entender por primera vez un poco el siglo XIX ajetreado español, y por supuesto también la cuestión del nacionalismo y todo esto, pero léase primero el epílogo en vez del final, que está al final. ¿Sí, no me lo dijiste? ¿Te lo dije ya? Ah, vale, pues soy un pesado, como ves. No lo he dicho en público. No lo había dicho en público. Soy un pesado, porque bueno, soy un otro, ¿no? No me acuerdo, ya estoy... Hay partes que ya son el Alzheimer y ya te hace ser muy otro de ti mismo. ¿Por qué? Porque ahí explica la noción, esta que aquí has esbozado, la noción de nacionalismo como esto, ¿no? Como negación del otro. Si no lo interpretas así, si llegas con tus ideas pues de nacionalista es, pues yo qué sé, Puigdemont y tal, pues es posible que no lo entiendas del todo porque la noción de José María es mucho más rica. Incluye a los nacionalistas, a los catalanes, a los vascos, a los gallegos, a los andaluces, pero incluye también a los regeneracionalistas, como has apuntado, que en principio dices, pero si esto se supone regeneracionistas de principios de ese paso del 19 al 20 y regeneracionistas de ahora. Eso es lo interesante. O sea, todos los que vienen a regenerar España con su modelo de la España, en el fondo, adolecen también de esta visión de nacionalismo, porque están poniendo la España soñada también, aunque no sea identitaria, aunque sea solo la constitucional y tal, o la que funcione eficazmente, o la que está regida por las matemáticas, o por sus Excel maravillosos que demuestran que tienen ellos la razón, ponen eso por encima de lo real. Entonces, incluye también al franquismo, por supuesto, pero incluye también a mucha izquierda republicana. Por eso es un poco, aturde un poco, porque dices, pero si al final nacionalista es casi todo el mundo. Y ya cuando lees el epílogo, bueno, te enteras antes, y si vas atento, yo en la página 100 o así, ya dije, vale, ya he pillado a lo que se refiere. Pero si lees el epílogo antes, pues no estás con la intriga hasta el capítulo, hasta la página 100, al menos yo, a lo mejor vosotros en la 40 lo descubrís. Y esto además enlaza muy bien con su segundo libro, perdón porque parece que estoy haciendo una publicidad de tu bibliografía, pero es que su segundo libro, que quiero citar, que tiene muchísimos más, pero el segundo que es este que habéis citado y que tiene ahora, el de Azaña, porque muestra también que la izquierda republicana, esta que yo citaba, pero la izquierda actual, como heredera de ella, también consiste en lo que estamos hablando, en la negación del otro, en el no reconocimiento del otro, en este caso la derecha, como un sujeto más. Y que, por lo tanto, ahora yo soy de Castilla y León. En Castilla y León yo ahora ya estoy también fuera de la democracia. Estoy bajo un gobierno fascista o no sé qué, ¿no? Y cuando cruzo ahí el túnel de Navacerrada, pues de repente ya estoy en el no sitio, porque esto lo ha dicho, que no es constitucional el gobierno de Castilla y León, lo ha dicho Carmen Calvo. O sea, que es que son cosas que se están diciendo y que están ahí. Entonces, estamos como expulsados, ¿no? ya de la Constitución en Castilla y León. Castilla y León, ¿no? Cataluña no, con todo lo que ha pasado en el 17 y tal, pero nosotros sí, ya nos hemos ido. Bueno, pues ¿y por qué pasan estas cosas tan raras en España? Porque España, vale, no será negra ni todo esto, pero rara a veces sí que es mucho.
Y esto es raro, porque pasan estas cosas raras de que unos señores de repente me dicen que estoy fuera simplemente porque hay un gobierno que no son ellos. Pues es por esto, ¿no? Por esta negación que tiene, que se ve perfectamente en el análisis que hace de Azaña José María, pero que se ve también ahí la vinculación con lo actual, esta obsesión de negación del otro. Siempre está esto presente ahí y eso preocupándonos. Y termino ya, perdón, con refiriéndome a otra cosa a la que ha apuntado también José María y que me parece muy interesante y de la cual vamos a hablar extensamente mañana a las 11:45 en la Facultad de al lado de Economía, por si alguien quiere venir, en el Congreso del Foro de Profesores que empezamos. Claro, a veces esto se ha intentado resolver con el constitucionalismo, ¿no? Y ha habido una gran parte de la derecha española que ha dicho la manera de defender la nación no es propiamente la nación, sino la Constitución de la nación. Por eso somos constitucionalistas, ¿no? Es, como dice Adriano Riguel, escoger la democracia y olvidarte del demos, del pueblo real, te quedas solo con lo de cracia, con el poder, la cracia, y dices, el poder está marcado en el sistema legal por la Constitución y somos solo eso, somos solo un sistema de poder en cuya cúspide, según el modelo kelseniano, está la Constitución y el otro, el demos, el pueblo, de nuevo. ¿Y por qué esto? Por lo que vengo diciendo. Porque, claro, es muy puro, un texto legal es puro, es espiritual, está desligado de nuestros cuerpos, del otro, del español de al lado, del español con su lengua distinta, del español con sus bailes distintos, con sus costumbres distintas, con sus acentos distintos, y sobre todo con sus ideas distintas, que me molesta mucho si soy Carmen Calvo, por lo que lo parece. Pero entonces me alejo de eso y me quedo con la pureza, con lo espiritual, con lo woke, con lo puritano de una Constitución. Y es un error y es una huida de nuevo del otro. El otro es el demos, el pueblo, por lo tanto. Un pueblo, con todo lo que tiene el pueblo, de desagradable a veces, ya digo, y de raro en el caso del español, pero también con lo que tiene de real, de corporal, y que es lo único que te permite estar en una nación de verdad, no viviendo en un papelito llamado Constitución. Bueno, gracias. Me has dejado muy difícil, Miguel. Muchas gracias. Estoy abrumado, ¿no? Como comprenderán ustedes, ¿no? Bueno, muy bien, muchas gracias, sí. Muchas gracias por los elogios. Los 2 libros, faltaría más. Voy a ser muy corto para que haya intervenciones si hace falta o si es necesario, si la gente quiere, que alguno de ustedes quiere preguntar. Pero bueno, retomando lo último que dice Miguel Ángel y volviendo a una cosa que ha dicho Macario para el final, ahora ha salido la foto esa famosa de... Esto es de volver al debate a un punto muy pedestre, pero no deja de ser interesante, ¿no? Y es Macron exhibiéndose, ¿no? Macron, que es el rey filósofo, ¿no? El presidente filósofo, el espíritu puro, ¿no? Casado con una mujer que no se sabe muy bien bueno, en fin, no hace falta que no voy a glosar más este asunto un poco espinoso, pero da muy bien la medida de lo que estamos hablando, ¿no? De ese espíritu que está más allá de algo, ¿no? Y sin embargo, ahora mismo han tenido la necesidad en el ultimísimo tramo de la campaña de presentarse de otra manera, ¿no? Que era completamente inconcebible en Macron. ¿Él? Sí. Entonces, claro, lo que se exhibe es el erotismo en el sentido más estricto de la palabra, porque lo que nos atrae normalmente en la cuestión erótica no es la absoluta perfección del cuerpo, no es una estatua griega, es otra cosa. Y no hace falta que se lo cuente. Eso cada uno lo sabrá. Es otra cosa, es otra cosa. Hay algo ahí que no es transferible, ¿no? Entonces eso es un elemento curioso porque plantea un problema político fundamental ahora mismo, y es el problema entre lo que se llaman los globalizadores o los globalistas o como queramos llamarlos, es decir, aquellos que están empeñados en situar el debate público en un terreno en el que están más allá de la propia capacidad de la gente, de las personas, ¿no? Para tomar decisiones o pensar en eso, y todos aquellos que prefieren adelantar otras formas de relacionarse con lo público, ¿no? Que están que tienen más relación con aquello de lo que estamos hablando, es con otra realidad, ¿no? Con la realidad que ha sido hasta ahora la de los seres humanos. Entonces el debate va muy allá, efectivamente.
Y la cuestión del blockchain y del metaverso está por ver todo cómo se juega, ¿no? Pero plantea otra vez una paradoja de la que ya hemos visto algunas consecuencias. Es decir, el Internet empezó como una especie de blockchain muy primitivo, ¿no? En el sentido de que se anulaban los intermediarios, ¿no? Todos teníamos acceso al espacio público, era un gran foro, la gran ágora, en fin, todo eso. Y todo eso nos ha conducido a otra situación completamente diferente. Y tú, Miguel Ángel, has pensado mucho en eso de que la tolerancia que se planteaba como tal en los años 60 y en los 70 ha acabado en una especie de intolerancia radical, ¿no? ¿Pero qué pasa aquí, ¿no? Entonces, el blockchain y todo lo que ha avanzado la tecnología desde entonces, la incorporación de la inteligencia artificial, da un paso más, ¿no? En la utopía de autodeterminación, ¿no? Y vamos a ver hasta dónde llega. Pero vamos, me gustaría preguntarlo su opinión. Yo quería apostillarte una cosa importante que quizás no lo he dicho. Mira, aquí lo que yo considero interesante de blockchain es la tecnología como herramienta. Claro. Como herramienta, ¿no? Entonces, cuando se utiliza mal una herramienta, pues bueno, pues tienes el caso de China, donde está utilizando justamente el blockchain para controlar a la gente, y el Partido Comunista Chino pues da créditos sociales si eres buen chino o eres mal chino. Si eres buen chino, puedes coger el metro, puedes coger el tren y no te cuesta dinero porque tú lo canjeas con tus créditos sociales. Y si eres una persona, eres un mal chino, que a lo mejor te retrasa en el pago de tu hipoteca, por el motivo que sea, o por lo que sea, lo que considere el Partido Comunista Chino de que eres mal chino, pues no puedes ni coger ni el transporte público. Entonces, lo que tiene blockchain, vamos a ver qué pasa, como tú bien dices, es que por primera vez las personas van a ser propietarios de lo que es suyo. El concepto de la propiedad privada. Lo mío es mío, y realmente tengo una tecnología que no tiene que venir un intermediario, un registro para decirme que eso es mío porque es realmente mío. Entonces, claro, cuando hacemos que la propiedad privada no sea mía, sino que, como ha hecho, por ejemplo, las manifestaciones que hizo, por ejemplo, el señor Trudeau en Canadá con los camioneros, ¿no? Paralicen el dinero de esa gente. Bueno, pero el dinero es suyo, ¿el dinero de quién es? ¿El dinero es del que lo gana porque es su propiedad privada o resulta de que es del señor Trudeau? O lo que ha hecho, y ahí no voy a entrar en ningún tipo de análisis, ya sabemos, entiende, la barbarie que está haciendo el señor Putin, pero cuando ahora Occidente dice los 640.000 millones de dólares que tiene Rusia en el exterior, se lo confiscamos. Pero ¿quién es nadie para confiscar el dinero de otros? ¿Qué pasa? Que como el dinero se ha convertido en un arma de guerra, no es neutral. Pues claro, si yo no soy Occidente y soy India, pues tengo miedo realmente, o tengo una paradoja para decir, oye, yo voy a querer tener euros o dólares, y justamente la única tecnología, la única moneda que realmente no tiene ideología, sino simplemente es algo creado para mejorar las transacciones, desintermediaria, pues es una cosa que se llama Bitcoin, que es donde es originaria la tecnología blockchain. Claro, el problema está en que si se hace un mal uso, como está haciendo China, malo, si realmente la gente lo utiliza en libertad, pero con el sentido común, y realmente es una forma de poder expresar que mi propiedad privada es mía y no va a venir el Estado a confiscármelo porque es realmente mía, entonces yo creo que eso es una forma también de poder sentarnos y crear un nuevo contrato social, porque el contrato social está totalmente destrozado.
Entonces, claro, aquí se abren muchos posibles debates, ¿no? Pero claro, la tecnología lo que tienen es, pues pueden ser magníficas y estupendas, pero también pueden ser horrorosas en su aplicación, como ya lo está haciendo China. Es que China, con su yuan digital, que lo está empezando a utilizar Rusia, por ejemplo, para poder darle la vuelta a las sanciones de bloqueo, para hacer las transacciones internacionales, lo que no se sabe, o sí lo saben, lógicamente, es que tiene el gobierno chino y el Partido Comunista Chino total control, gracias a blockchain, de las transacciones que hace cada persona. Fijaros lo monstruoso que está pasando en China. Luego, tengo unos créditos sociales para controlar a la gente para que sea buen chino. Y además, controlo su dinero al momento, una tecnología que me está diciendo en todo momento dónde va cada moneda. Y quiero que esa moneda sea la que sustituya al dólar. Y eso es la guerra económica que no se dice en los medios porque se habla del relato, pero es que la gente tiene que saber también esta realidad, que existe una guerra realmente de intentar derribar al dólar, de que existe una multipolaridad y que estamos en una guerra fría 2.0. Y entonces, ante eso, o rehacemos el contrato social o cuerpo a tierra. Puedo estar equivocado. Bueno. Lo cual, y no voy a entrar en un debate que soy el moderador, lo cual demuestra que las matemáticas pues son una parte mínima de la realidad, como acabas tú me parece que incurrir en una cierta contradicción. Sí. Bueno, o grave, quizá. Bueno, entonces vamos a abrir un turno de preguntas. Yo creo que, sinceramente, para ser una complicadísima mesa, porque hay que reconocerlo, yo creo que están saliendo muchísimas cuestiones y es el momento de discutirlas, precisamente porque queremos saber, en cierto modo, ¿no? En gran medida. Así que, Javier Cortés, que... A mí me gustaría un poco contestar la pregunta de si estamos preparados para estar gobernados por la matemática. Yo quiero pensar que no, es imposible. O sea, yo creo que las matemáticas son una ciencia. La ciencia, pues, sabemos que ahora contamina en todos los sentidos. El blockchain pues, nos puede aportar la trazabilidad alimentaria, la trazabilidad de transporte, la trazabilidad de una moneda, de una economía. Nos da el Big Data, que yo creo que el Big Data es el futuro, bueno, ya es el presente. Pero yo creo que no estamos preparados para estar gobernados por las matemáticas por una sencilla razón. Es que al final, y ahí sí que puede haber un punto de unión, o una situación muy parecida a lo que está pasando ahora en el movimiento globalista y se resurgir los movimientos patriotas en todo el mundo. Y es que una nación que es, la nación es un sentimiento, una historia en común, una lengua, una bandera, unos símbolos nacionales. Un territorio. Que genera una identidad y por tanto un sentimiento de pertenencia que se quiere defender o destruir como está pasando en España. Entonces, claro, el tema de las matemáticas yo a lo mejor lo llevaría a lo que es el positivismo, ¿no? O sea, es decir, el positivismo te dice que la ciencia lo explica todo, o sea, que la ciencia te crea un vagón, te crea un ferrocarril, te crea el tren y te dice que yendo a tantos kilómetros por hora pues vas a tardar media hora en llegar a un punto concreto. Que tienes que hacer un carril, que tienes que hacer una rueda, que tienes que generar energía para que eso se mueva, pero luego el positivismo, cuando tú le preguntas, ahora se monta una persona, y esa persona quiere ir o a Cádiz o a Pamplona. Entonces la ciencia tiene una respuesta. Y te dice, no sé, no contesta. O sea, ¿de qué depende que una persona quiera ir a un punto o a otro en el que la ciencia te explica perfectamente que va a tardar media hora, 40 minutos, 50 minutos, en función de la velocidad a la que vayas? Es decir, las matemáticas están muy bien para mejorar nuestra vida, como es la ciencia, como la ciencia, pero no estamos preparados porque al final una nación necesita un Estado que tiene un código civil, que tiene un código penal, que tiene... Quiero pensar que las matemáticas es una parte muy importante que mejora nuestra vida, pero que no puede gobernar. Vamos, estamos preparados. Vamos a ver, lógicamente puede resultar una contradicción, pero si lo pensáis, ¿entiende? ¿Qué nos queda? Es decir, tenemos que utilizar las herramientas y la herramienta la podemos utilizar bien o mal y al final el ser humano tiene los problemas que tiene. El tema es, tú has comentado el tema de los datos. El Big Data es eso. Cuando tú vas a ver televisión o vas a ver series, ¿qué estás utilizando? Tú estás utilizando unas plataformas cuya tecnología principal que las hace tan poderosas son las matemáticas que se traducen en Machine Learning, en inteligencia artificial.
¿Qué pasa? Que esa inteligencia artificial está sustituyendo a muchos trabajos que está realizando el hombre. El hombre, sí, las máquinas difícilmente pueden tener la creatividad humana, ¿no? O aquellas actividades que están relacionadas con el contacto humano. Y bueno, pues eso también te está indicando pues una posibilidad de lo que es el humanismo, ¿no? Pero lo que sí que no podemos obviar es que, como tú bien has dicho, el Big Data ayuda, pero claro, como todo tiene sus pros y sus contras, y caer en contradicciones es normal, porque si no, no se tiene la verdad absoluta. Y entonces, pues las herramientas son las que son y las utilizan bien o mal. Sí, pero el Big Data homogeniza, o sea, es decir, el Big Data son datos que tú analizas y en función de lo que tú quieres buscar, pues analizas una serie de datos que son objetivos y tú sacas conclusiones propias, ya una nación es mucho más. O sea, es decir, un código penal, un código civil es fruto de un pensamiento y de una evolución histórica de una civilización. O sea, es decir, no tiene nada que ver con la ciencia, es más un sentimiento, una proyección en la historia, que lo que es 2 más 2 son 3. Pero tú estás automatizando las relaciones humanas por utilizando los protocolos inteligentes, incluso todas las firmas de abogados que están haciendo. Están utilizando esa herramienta porque saben que el derecho, al final el código, queramos o no queramos, va a ser ley. Entonces, ante eso, hay que dotarle de esas connotaciones de las que estamos hablando, de paz, de nación, de bandera. Pero eso demuestra, perdón, un segundo, eso demuestra que intentar explicarlo todo desde una perspectiva matemática es un reduccionismo, es a lo que yo voy. Y yo solamente quería apuntar que no se os olvide que desde el Ministerio de Educación se está pretendiendo impartir matemáticas con perspectiva de género y con sentido socioafectivo para no traumatizar a los niños que no se sepan la tabla del 2. Claro. Una cosa muy breve sobre esto. Hablando del Big Data y de Taleb, creo que es en el Cisne Negro, en una nota a pie de página muy de pasada, pero tiene un dato que a mí me llamó mucho la atención y que conecta con esto. Él dice que, y además conecta con lo que estábamos hablando de la nación, si la nación es alguien que tiene que reconocer al otro dentro de sí o es una unidad identitaria. La adscripción a la nacionalidad es el rasgo menos predictivo que existe de todos los que se analizan normalmente en demografía. O sea, tú puedes predecir muchas cosas sabiendo si alguien es hombre o mujer, sabiendo si es pues el tercer hijo de la familia o el primogénito, puedes predecir en función de su estatura, en función de su inteligencia, se predicen muchísimas cosas, pero con el dato de es libanés, es español o es ruso, predices muy poco, porque los rusos son muy distintos entre sí, los libaneses son muy distintos y los españoles también. Vale, vamos a... que ya llevamos mucho rato, a ver si hay ahí un turno de palabra. Primero decir que estoy encantado porque lo que se ha dicho aquí todo me llena profundamente de que yo no tenía ni idea de qué es el metaverso y a mí como de vuelta, el teléfono que tengo no lo entiendo, mi hija se mete conmigo porque soy un ignorante tecnológico y me gusta como soy y es el mundo. Esto que estamos hablando del metaverso, el Bitcoin y todas estas monedas y todas estas matemáticas que sí, están muy bien, pero yo solo creo en Dios y en la naturaleza, en la fe por cuanto es nuestro propósito fin y la naturaleza por nuestro tangible. El resto todo es parafernalia humana que lo crea, lo destruye, lo vuelve a poner, lo reduce o lo rehabilita. ¿Qué pasa con el Bitcoin? Yo tengo amigos que se han enriquecido con Bitcoin en muy breve plazo de tiempo. Pero ahora cuando van a sacar un Bitcoin a un cajero, ¿qué hacen? ¿El Bitcoin? ¿Un cajero? Sí, problema. Y el día que se vaya la luz... Si es que no morirá que al ruso no ha tenido la difícil y ir a dar la vuelta a la sanción. No, pero y el día que se va la luz y hay cajeros y todo esto... En África, donde más se está desarrollando la tecnología blockchain y la criptomoneda y la energía que hay en Etiopía... Pero no es por los africanos ni por los etíopes, no es por los africanos, es por las grandes empresas multinacionales. La tecnología que tú puedes utilizar es criptografía. La criptografía son matemáticas y no tienes que utilizar ni una red de ancho de banda enorme ni un dispositivo enorme inteligente. Basta con lo mínimo, inclusive con papel, entiende que se podría desarrollar este tipo de tecnología y es alucinante lo que están haciendo en África, que son
uno de los principales early adopters, ¿no? O autores tempranos de tecnología. Pero bueno, es que se sabe un poquito de lo que es el tema, pero que al final, mira, que China inventó una cosa que se llama el papel moneda, la gente llevaba el oro encima y al final esto no deja de ser tecnología que se va desarrollando y al final la tecnología lo que hace es, o lo que debe de intentar es facilitar que el ser humano, pues tenga la mejor vida, que el progreso y tal, claro, en teoría, claro, y al final, como todo hay pros, como todo hay contra. Lo que acabas de decir es que toda la moneda y todo el trueque y todo el negocio desde que se inició como está basado en la moneda, en la sal, en el oro, etc. Aquí, pero que ha hecho Rusia. Hay una, y luego ya termino. Y luego hay, hablando de todo esto de la sensualidad mecánica y todo esto, que me da un miedo horroroso. Cuando pierdes el precio de costar un chip de la persona, o bailar con alguien, que una máquina que te tiene que poner en tu casa, encerrado. Oiga, y se va la luz, o te da una descarga gorda, ¿qué pasa? Imagínate que tú estás conectado a una máquina y la máquina dice, toda por tu. 100 voltios. Eso puede ser cosa. Pero es que todo esto ha salido hace 30 años, yo vi la El voltaje es preocupante ahí, sí. No me acuerdo cómo se llama, que era todos los seres humanos delegaban en unos monigotes autómatas que hacían toda su vida, incluido relaciones sexuales. Y los propios autómatas, no sé si la he visto, es impresionante, pero bueno. Y no es World of Warcraft, es otra que es más avanzada, que era un montón de autómatas que hacían todo. Era lo que estaban en la calle. Los humanos estaban en sus casas con unos cacharros, hace 30 años, ¿no? Con unos cacharros puestos y hacían, bueno, ven para acá, ¿no? Y se ponían gordos, bueno, un desastre. Bueno, pues un día entra un virus, bueno, porque los propios autómatas se autoilustran y se crean sus propias drogas, entonces se dopaban con algo más de electricidad para darse calambre. Yo sé que una película de la televisión, nos van a acordar, se dopaban los propios unos con otros y tenían su sexo con bueno, pero es que llega un momento que entra un virus, se joden los monigotes y ahora resulta que las personas tienen que salir a la calle y no se libertad. Cuando se pierde la humanidad, se pierde todo. Pues muy bien. Bueno, pues última telegráfica, que se nos va a ir la luz también. Ha hablado de la moneda y demás, la evolución de la moneda ha hecho que los gobiernos hayan aprovechado siempre con el actual sistema que tenemos monetario, que es profundamente injusta con las sociedades, la organización, etc. Y muchos economistas liberales y no liberales hablan de la regulación de patronos. Esto es el metaverso, la criptomoneda no puede favorecer todavía más esa manipulación del poder o la capacidad adquisitiva de consumo de las personas. Mira, Estados Unidos es el imperio porque tiene el principal instrumento sancionador que se llama SWIFT. SWIFT, que es, para que lo entendamos, el WhatsApp de los bancos. Se intercambian información entre ellos para que pueda haber transacciones internacionales. Entonces, eso no ha sido realmente lo que le ha hecho inicialmente daño a Rusia, que después ha revertido la situación, que lo voy a explicar. Lo que realmente ha hecho daño a Rusia es que han confiscado los dólares rusos en el extranjero. 640.000 millones, te voy a explicar, pero te voy a decir, fíjate lo que ha hecho Rusia. Que tú me confiscas a mí 640.000 millones obligándome a mí a hacer un corralito a mi gente y empobreciendo a mi gente. Pues te la voy a devolver, Occidente. Y fíjate lo que ha pasado. ¿Qué ha hecho el Banco Central de Rusia? Ha dicho, vamos a ver, yo soy el tercer productor mundial de oro. Yo, junto con China, soy el segundo mayor tenedor de oro del planeta. ¿Y qué pasa? Que desde el 15 de agosto de 1971, el señor Nixon dijo, el papel no vale nada, detrás del papel no hay nada. No hay respaldo de nada. Entonces, tú coges un billetito de $1 y pones en Dios confío. Pues ya está, pues Dios confía, mi arma. Voltaire hablaba de que el papel moneda vuelve a su valor intrínseco originario. ¿Cuál es? 0. Y fue una gran revolución la que hicieron los chinos cuando crearon el papel moneda. ¿Qué pasa? ¿Qué ha hecho Rusia? Rusia ha hecho lo siguiente. Ha dicho a sus productores locales de oro, os compro 1 gramo por 5.000 rublos. Eso equivale a $50. Como en el mercado está a 61 gramos, que está diciendo, estoy comprando
una cosa que vale a 61 por 50, como soy el tercer productor mundial, que he conseguido amparar o anclar mi moneda al oro. ¿Qué ha hecho? Fíjate, cuando fue la intervención, cuando la guerra de Ucrania empezó, se puso a 160 rublos el dólar, y eso parecía, ¿no?, que iba a ser una debacle que llevó consigo, la economía se hundió y demás, y lógicamente ahora tienen un problema, pero siempre es lo mismo, pero ya tienen la forma de triangularlo, como voy a explicar. Y entonces ha dicho Rusia, vale, pues muy bien, tú, Alemania y el resto de Occidente, si queréis mi gas, oro o rublos. Como el rublo está anclado al oro, automáticamente, ¿qué he hecho? Yo, con 5.000 rublos, estoy comprando 6.100 rublos en el mercado. ¿Qué han conseguido? De 160 rublos el dólar a 75 rublos el dólar. Está más fuerte el rublo que nunca. Ya ha dicho el Banco Central ruso a los inversores internacionales, oye, que mi moneda está amparada por oro, que si queréis comprar trocitos de papel norteamericanos y europeos, y ya sabemos lo que le han dado la maquinita, vosotros sabréis. ¿Y qué pasa? Porque se han pillado con el piano, ¿entiendes?, Occidente con esa medida. Y ahora es una mitad de volver al patrón oro, porque estoy comprando solamente oro. Si Rusia dice, vendo oro, oye, vente aquí, que igual que compro oro, vendo oro. Volvemos al patrón oro y dime tú si Europa puede respaldar todos los euros que ha emitido con oro. Y Estados Unidos si puede respaldar todos los billetes de los norteamericanos con oro. Luego, es un hack, bueno, eso sería horroroso para Europa, porque eso significaría que el proyecto europeo dura 2 telediarios, pero que la divisa internacional de la Reserva Mundial, que es el dólar norteamericano, estaría en jaque, y no me atrevo a decir mate, pues bueno, porque tal. Pero que esa es la realidad y esa es la guerra económica, pero te cuentan el relato que el señor Zelensky, ¿entiendes?, es un cómico maravilloso y es un líder de no sé qué leche y ya está. Bueno, pues con esta interesante reflexión que nos llevaría a otro debate del cual no tenemos tiempo, pues levantamos la sesión por hoy y les emplazo a más actividades. Gracias.